me ha dicho a mí que por qué no lo doy. Yo no soy abogado. Pero como se trata casi de leerlo, intentaré el primer contacto que tengo con el documento. Entonces, imaginaros que me ponéis cara de César y me imaginéis que se titula La tortura y las desapariciones forzosas en centros carcelarios. Y él dice, los oradores que han intervenido en esta conferencia son víctimas de torturas y presidentes de asociaciones con los cuales he tenido el honor de trabajar como abogado durante mi carrera en activo. Este trabajo lo realicé en colaboración con la asociación AIO. Y mi estimado amigo José Manuel, que realizará su exposición a continuación y con sus palabras pondrá fin a esta conferencia. La asociación AIO, inspirándose en las experiencias vividas y compartidas por estas víctimas, no quiere trasladar a la sociedad un hecho en concreto, sino las graves consecuencias de las violaciones a los derechos inherentes al ser humano y en esta ocasión enfocándose en la tortura y las desapariciones forzadas. Es fundamental que la sociedad comprenda el impacto devastador de estas violaciones tienen en las víctimas y en sus familias, así como la necesidad imperiosa de luchar contra estas prácticas inhumanas. Desde esta parte de la conferencia quiero hacer un llamamiento a la reflexión, instando a las instituciones internacionales a trabajar más para erradicar las torturas y las desapariciones forzosas. Los derechos humanos son principios universales que protegen la dignidad y la libertad de todas las personas. Los códigos penales de los principales países de nuestro entorno reflejan estos principios al prohibir prácticas inhumanas como la tortura y las desapariciones forzadas en cárceles. Este documento establecerá un vínculo claro entre los derechos humanos, las legislaciones penales y las prácticas de tortura y desaparición en centros de detención. Los derechos humanos están consagrados en diversos tratados y declaraciones internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas normas establecen que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o desagradables. Así, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, varios artículos donde pueden ser interpretados en relación con la prohibición de la tortura y las desapariciones forzadas. Y entonces, aquí César cita los artículos de la Declaración de Derechos Humanos que tienen que ver con la tortura. El artículo 5, que dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 3, que viene a decir que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y el artículo 9, que dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y por último, el artículo 28, que hace referencia a que toda la persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Los códigos penales de muchos países también incluyen disposiciones que prohíben explícitamente la tortura y las desapariciones. Así, en el Código Penal de España, en el artículo 174, se define y penaliza la tortura. Y en el capítulo 2 bis nos habla que los delitos de lesa humanidad, en su artículo 607 bis, también hablando no solo de las torturas, sino también de las desapariciones forzosas, pero también hablando de autorizaciones, autoridades o funcionarios públicos. El artículo 609 nos habla de la tortura y otros tipos de delitos cuando hay un conflicto. En Francia, el Código Penal aborda la tortura en el artículo 222.1 y su siguiente. El Código Penal de Alemania también penaliza la tortura en su artículo 340, que establece sanciones para los funcionarios públicos que inflijan sufrimientos físicos o mentales graves a una persona bajo custodia. En el Reino Unido también se aborda la tortura y varios instrumentos legales, incluidos en las leyes del año 1988 que prohíben la tortura y establecen penas severas para quienes cometan estos actos. Este acto incorpora las obligaciones del Reino Unido bajo la Convención contra la Tortura de la ONU. Además, el Human Rights Act de 1998 incorpora la Convención Europea de Derechos Humanos que también prohíbe la tortura. En Canadá, lo mismo, está prohibida la tortura bajo el artículo 269.1 y pena tanto el sufrimiento físico como el mental severo.
En los Estados Unidos también se prohíbe la tortura bajo el título 18 de la sección 2340A, que también establece penas severas para quien la cometa. Y además la 8ª enmienda de la Constitución prohíbe los castigos crueles e inusuales. En Israel, el Código Penal incluye 2 disposiciones que prohíben la tortura. ¿Qué relación existe entre los derechos humanos, los códigos penales y las prácticas carcelarias? Pues bien, la existencia de disposiciones legales en los códigos penales de diversos países refleja un compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la práctica de la tortura y las desapariciones forzadas en cárceles siguen siendo un problema en muchas partes del mundo. Estas prácticas violan directamente los derechos humanos fundamentales y contradicen las obligaciones legales, nacionales e internacionales. Las organizaciones de derechos humanos y los mecanismos de supervisión internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU, desempeñan un papel crucial en la denuncia de estas violaciones y la promoción de la rendición de cuentas. En la Convención contra la Tortura de la ONU, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la ONU establece los instrumentos internacionales más importantes en la lucha contra la tortura. Y así la Convención establece una serie de obligaciones para los Estados, partes destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cómo se podría definir la tortura? La Convención ofrece una definición exhaustiva de tortura en su artículo 1, describiéndola como cualquier acto por el cual se inflige intencionadamente dolor o sufrimiento severo, ya sea físico o mental, a una persona con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, para castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, para intimidarla o coaccionarla, o por cualquier otra razón basada en discriminación de cualquier tipo. ¿Qué países firman la Convención contra la Tortura? Que ha sido ratificada por 173 países. Pues representa esta Convención contra la Tortura un compromiso global para erradicar una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Y a través de la cooperación internacional y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión es posible avanzar hacia la eliminación total de la tortura y asegurar que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. ¿Qué países son condenados por casos de tortura? Pues dice César que como malagueño, andaluz y español, su objetivo central en esta conferencia es dar una idea de las consecuencias jurídicas sobre los actos de violación de los derechos humanos, específicamente en cuanto a la tortura y desaparición forzada, en cárceles o en centros de detención. Por tanto, se iba a enfocar exclusivamente en España, ya que es responsabilidad de cualquier ciudadano, jurista o miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de seguridad en general, no del Estado necesariamente, mejorar el país y ofrecer unas críticas constructivas para avanzar como sociedad y nación. Sin embargo, debemos sentirnos orgullosos como sociedad del significativo progreso en materia de derechos humanos desde el establecimiento de nuestra democracia. Aquí yo, ya que estoy leyendo, pues meto un pequeño bocadillo, porque tiene que ver con lo que antes refería, ¿no? En el sentido de que los seres humanos cada vez somos un poquito más humanos y evolucionamos. No es igual, evidentemente, el maltrato, los derechos humanos ahora que la Edad Media. Hasta